¿Qué constituye un sacrificio? García sacrificó su lucimiento personal en la jugada y pasó el balón al delantero centro, quien marcó el primer gol del encuentro. Leemos en un periódico deportivo el uso de sacrificio para describir una jugada de fútbol. Nos da una idea de cómo puede deteriorarse el significado de una palabra con el correr de los años. Sabemos que en su sentido original, un sacrificio es un don hecho a Dios. Sin embargo, no todos los dones ofrecidos a Dios son sacrificios. Las 1000 pesetas que aportamos a la colecta de los pobres de la parroquia o el par de trajes viejos que damos a las conferencias de San Vicente de Paul, aunque ambos sean dones ofrecidos por Dios, si nuestra intención es recta, no constituyen un sacrificio en el sentido estricto de la palabra. En un auténtico sacrificio, la ofrenda se sustrae del uso humano y de alguna manera se destruye para significar que es un don que se hace a Dios. En los sacrificios precristianos, si la ofrenda era un animal, se le mataba sobre el altar y a menudo se la consumía por el fuego. Si la ofrenda era vino, éste se derramaba en el suelo, ante el altar. Esta destrucción del don, a ti, oh Dios, lo devolvemos. Es esencial a la idea de sacrificio. Hay un nombre especial para el don que se ofrece a Dios en sacrificio, y es víctima. La palabra víctima es otra de las que han cambiado su significado en el transcurrir de los siglos. Hablamos ahora de la víctima de un accidente o de una estafa, pero originariamente la palabra latina víctima significaba específicamente el don que se ofrecía a Dios en sacrificio. Otro punto de significación en referencia al sacrificio es que no es un acto de piedad individual. La ofrenda de un sacrificio es un acto de culto social, o sea, de grupo. Esto significa que quien ofrece un sacrificio no lo hace como individuo particular, en nombre propio. Lo ofrece en nombre del grupo al que representa, del que es portavoz. En los tiempos precristianos, el patriarca ofrecía el sacrificio por su tribu o familia, el rey por sus súbditos, los hijos de Aarón por los israelitas. Y esto aporta el último requisito de un sacrificio genuino. Debe haber un sacerdote. Aquel que ofrezca un sacrificio debe tener el derecho a representar el grupo en cuyo nombre es ofrecido, sea patriarca, sacerdote, rey, sacerdote o aaronita, sacerdote. Debe tener el derecho de dirigirse a Dios en nombre del pueblo de Dios, directa o indirectamente. Debe poseer este mandato de Dios. Es curioso observar que la palabra sacerdote es una de las que no han adquirido significaciones distintas. Aún hoy, cuando se usa literalmente, sacerdote tiene un sentido específico. El hombre que ofrece sacrificios, por esta razón, no se llama sacerdotes a los ministros de las sectas protestantes. Ellos no ofrecen sacrificios, no creen en ellos. Paso a paso hemos construido la definición de sacrificio, que podemos dar ahora como la ofrenda de Dios de un don llamada víctima del grupo y la destrucción de esa víctima para indicar que es un don hecho a Dios, que hace a alguien llamado sacerdote que ostenta el derecho a representar a ese grupo. Debemos tener, pues, ideas claras de por qué llamamos a la misa el santo sacrificio. Tiene todos los elementos esenciales a un auténtico sacrificio. Primero y principal, la ofrenda de un don infinitamente precioso de la víctima infinitamente perfecta del propio Hijo de Dios tiene el grupo por el que el don es ofrecido,
todos los cristianos bautizados en unión con el vicario de Cristo en la tierra, el Papa, es decir, el cuerpo místico de Cristo. Tiene también sacerdote, el hombre que por medio del sacramento del orden sagrado ha recibido de Dios no solo el mandato, sino también el poder necesario para ofrecer a Dios este don sublime. El poder de cambiar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. El sacerdote humano, sin embargo, no es más que una figura secundaria. Es el mismo Jesucristo quien representa realmente al pueblo de Dios, un pueblo que ha comprado con su sangre. Es el mismo Cristo el sacerdote real de cada misa. Cristo sacerdote que se ofrece a Dios a sí mismo, a Cristo víctima, por todos nosotros. El sacerdote humano es simplemente el agente de Cristo. Por el sacramento del orden sagrado, Jesús ha designado a este hombre y le ha dado poderes para que sea su agente libre y cooperante, para que diga las palabras por las que Cristo, en ese punto determinado del tiempo y el espacio, renueva la ofrenda de sí mismo hecha en la cruz. Y es aquí donde tiene lugar la destrucción de la víctima. Cada misa no es un nuevo sacrificio en el que Jesús muere otra vez, sino que es la continuación y prolongación en el tiempo de la muerte. De una vez por todas de Jesús en la cruz, usando una expresión moderna, podríamos decir que Jesús nos reactiva y el sacrificio del Calvario. La misa nos hace presente y eficaz aquí y ahora. La víctima ofrecida en el altar de la cruz, la muerte de Jesús, es mucho más que un hecho histórico. Es un sacrificio eterno. No hay ayer para Dios. En su mente infinita, para la que todas las cosas pasadas son presentes, Jesús pende eternamente de la cruz. No es una verdad fácil de captar, pero así es. En la misa, el tiempo y la distancia son aniquilados en un sentido místico, y tú y yo nos encontramos al pie de la cruz, en la que el Hijo de Dios se ofrece en reparación por nuestros pecados. En la misa, Jesucristo sacerdote, víctima perfecta y don infinitamente precioso, se ofrece a sí mismo a Dios por nosotros. ¿Por qué? ¿Con qué fin? El sacrificio del altar tiene un fin cuádruple y estos 4 objetivos tienen un firme arraigo en la relación que existe entre Dios y nosotros. Dios es el dueño y Señor de toda la creación, todo lo que existe. Él lo ha hecho. Somos criaturas de Dios, propiedad de Dios. Le pertenecemos en cuerpo y alma. De la misma naturaleza de la relación de criatura a creador, surgen ciertas obligaciones ineludibles. La primera de todas es reconocer esta misma relación, advertir el infinito poder, sabiduría y bondad de Dios, reconocer que Él lo es todo y nosotros no somos nada comparados con Él. El fin mismo de nuestra existencia, la razón por la que Él nos hizo, es darle gloria. Por debajo del nivel humano, las cosas creadas dan gloria a Dios por el simple hecho de existir. Los minerales, plantas y animales dan testimonio de la grandeza de Dios simplemente siendo lo que son. Pero el caso del hombre es distinto y de él se espera más. Con su alma inmortal, con su libre albedrío y sus potencias de pensar y hablar, el hombre no puede ser un mero testimonio mudo de la gloria divina. Con su libertad, que es un privilegio exclusivo, el hombre debe dar gloria a Dios voluntariamente, debe cantar libremente las alabanzas divinas. En resumen, el hombre debe adorar a Dios. Este es el primero de los deberes del hombre, el más esencial elemento de la adoración, el fin primordial de todo sacrificio. En consecuencia, la adoración
Es el fin primordial de la misa. En la misa, por primera vez, la humanidad puede rendir culto a Dios adecuadamente en la persona del mismo Hijo de Dios que nos representa. Después de la adoración, el segundo de nuestros deberes es la gratitud. Al ser Dios la fuente de todo bien, sabemos que todo lo que somos, tenemos o esperamos viene de Él. Ni siquiera podríamos continuar en la existencia si Dios nos dejara fuera de su mente un simple instante. La vida física y la espiritual, las gracias que continuamente recibimos todos los días, el amor y la amistad, las ondas de televisión y el agua que sale del grifo, todo absolutamente es de Dios. Y Él debemos agradecérselo. Dar gracias es, pues, el segundo elemento esencial de toda oración y sacrificio verdaderos. Es el segundo fin de la misa. En ella Jesucristo ofrece a Dios en nuestro nombre una acción de gracias que sobrepasa los dones que recibimos. Una acción de gracias infinita que la ilimitada bondad de Dios misma no puede superar. Además de adorar y agradecer, nuestra relación con Dios nos impone otro deber, el de pedir a Dios las gracias que nosotros y los demás necesitamos para alcanzar el cielo. Al habernos dotado de una voluntad libre, Dios hace que nuestra salvación dependa de nuestra voluntaria cooperación. Él no nos fuerza a aceptar unas gracias que no queremos. Mostramos nuestra disposición de cooperación cuando pedimos a Dios las que necesitamos. Dios ha hecho también que en cierto grado nuestra salvación dependa de los demás. Jesucristo se ha dignado a hacernos compartir su labor redentora. Nuestras oraciones benefician a los demás, de igual modo que las de los demás nos benefician a nosotros, puesto que es la ley de Dios, que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Es lógico que tengamos que rezar por él, por las gracias que necesite, como rezamos por nosotros. Naturalmente, rezamos por los que están ligados a nosotros por lazos de sangre, deber o afecto, pero nuestras oraciones deben de ir más allá y abrazar a todos los hombres. Podemos pedir favores temporales si queremos, y Dios se complace en nuestras peticiones, pero debemos pedir por nuestras necesidades espirituales y las de nuestro prójimo. La petición es el tercer fin por el que se ofrece la misa, intercediendo en ella el mismo Jesucristo con nosotros y por nosotros. Además de adorar, dar gracias y pedir, debemos a Dios reparación por nuestros pecados, por la misma naturaleza de nuestra relación con Dios, la de una criatura con su Creador. Debemos obediencia absoluta a su voluntad. Rebelarnos por el pecado contra ese Dios que nos ha hecho es un acto de injusticia infinita a la vez que de ingratitud monstruosa. Si así nos hemos rebelado, es deber nuestro restaurar la balanza de la justicia, reparando nuestro pecado. Más aún, dada la unidad del género humano y la interdependencia de uno con nosotros, es también necesario que ofrezcamos reparación por los pecados de los demás. Debemos recordar de nuevo que Dios quiere que participemos en la obra redentora de su Hijo. Ninguno de nosotros puede ofrecer adecuada satisfacción por el pecado. Solo Jesús podía, y en la cruz lo hizo, y en la misa sigue todos los días ofreciéndola a Dios, tomándola de aquel depósito inagotable. El valor infinito de la satisfacción de Cristo por el pecado no excusa, por supuesto, nuestra reparación personal. Es precisamente
por la infinita satisfacción por el pecado que Jesús hizo en la cruz, que nuestros actos de reparación ofrecidos en unión con los de Cristo tienen valor a los ojos de Dios. Este es el cuarto de los fines por los que se ofrece la misa: reparar a Dios los pecados de los hombres, adorar a Dios, darle gracias, pedir su gracia y reparar el pecado. Al asistir a misa, estos 4 fines deben tener preferencia en nuestra intención cuando ofrezcamos el santo sacrificio. En nuestro aprecio de la misa, la gloria de Dios debe ser más estimable para nosotros que las gracias que ella nos concede.